Bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar con una pequeña introducción a lo que son las bases de datos, ¿sí? Yo apago acá el video un poquito para que no me saque el ancho de banda. Con respecto a lo de base de datos, vamos a hablar puntualmente ahora acerca de lo que es un sistema gestor de base de datos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer en esta etapa es lo siguiente. Vamos a construir una aplicación Java. Nosotros ya sabemos crear una aplicación Java, pero ahora esta aplicación se va a conectar de alguna manera a una base de datos, ¿sí? Se tiene que conectar de alguna manera a una base de datos. Van a ir viendo, a medida que vayamos avanzando, que vamos a incorporar a nuestra aplicación Java una serie de librerías que nos van a permitir justamente hacer esa gestión. Vamos a usar una librería que nos va a ofrecer una serie de clases que nos van a permitir establecer una conexión a la base de datos y poder hacer distintos tipos de operaciones sobre esa base de datos. Entonces, ese módulo que vamos a agregar, esas librerías que vamos a usar, van a permitir que nosotros desde Java enviemos sentencias a la base de datos y cuando la base de datos responda, ese framework, esa librería, lo va a transformar en objetos Java para que yo los pueda manejar desde la aplicación, ¿sí? Ese es el objetivo de estos 2 meses, ¿ok? En realidad de este mes, porque en los 2 meses que restan ustedes van a hacer toda la aplicación. Vamos a hacer una aplicación de ejemplo y después van a crear ustedes una aplicación en base a un enunciado que les vamos a dar, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con esto, necesitamos conocer justamente qué es una base de datos, ¿no? ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Como hablamos de sistema, evidentemente se está refiriendo a un conjunto de componentes, ¿no? Un conjunto de componentes de software. Entonces, lo que podemos decir con respecto a un sistema gestor de base de datos es que consiste en una colección de datos que están de alguna manera interrelacionados y un conjunto de programas que nos van a permitir acceder a esos datos, ¿sí? Es decir, que un sistema gestor va a ser un sistema de software, ¿tá? Que no solamente nos va a permitir crear esos espacios en donde vamos a poder guardar datos de clientes, de proveedores, distintos tipos de datos, sino que también nos va a ofrecer programas, aplicaciones, módulos, que van a permitir que de una manera mucho más sencilla podamos acceder a esos datos, ¿sí? A esa colección de datos, ¿sí?, que nos permiten manipular los sistemas gestores de base de datos, es lo que nosotros llamamos normalmente base de datos, ¿sí? ¿Y qué contiene una base de datos? Bueno, justamente lo que contiene es información que va a ser relevante para la empresa, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo principal que tiene un sistema gestor de base de datos, ¿sí?, es proporcionar todos los medios para que ustedes puedan almacenar esa información y recuperarla, ¿sí?, de una forma muy sencilla y eficiente, ¿sí? De una forma que sea fácil de usar, práctica y eficiente. Es decir, que los datos de alguna manera siempre estén disponibles, ¿sí?, y en el menor tiempo posible, ¿ok? Por lo tanto, los sistemas de base de datos están diseñados para gestionar grandes volúmenes de información, ¿sí? O sea, porque la pregunta puede ser, ¿y cuándo uso un gestor de base de datos? Bueno, cuando necesito almacenar mucha información y necesito de alguna manera a esa información recuperarla en el menor tiempo posible, ¿sí? El acceso a esa información esté siempre disponible, ¿ah?, y que sea, digamos, esté protegida de alguna manera esa información, ¿no? Sea fiable, ¿ok? Porque tengo otra forma de almacenar datos. Puedo almacenarlos en archivos directamente, donde toda la gestión la hago yo con código. En cambio, al usar un gestor de base de datos, es como que delego esa responsabilidad a esta aplicación, ¿no? Por lo tanto, esa gestión de datos implica tanto la definición de las estructuras para almacenar la información, es decir, nosotros desde el gestor, si nosotros decimos que necesitamos almacenar datos, por ejemplo, de clientes, datos de proveedores,
Bueno, el gestor nos va a ofrecer todas las herramientas para que podamos armar esa estructura. De decir, bueno, mira, en este espacio voy a almacenar datos de clientes. De los clientes necesito, por ejemplo, el DNI, el apellido, el nombre. ¿Tá? Y obviamente que además de ofrecer todas esas estructuras para que yo pueda, todas las herramientas para poder armar esas estructuras, también ofrece las herramientas para que pueda manipular esa información. ¿Sí? Es decir, que si yo pude crear el espacio para almacenar datos de clientes, tenga herramientas para poder después agregar datos de clientes, consultar datos de clientes, eliminar datos de clientes de una manera, como decíamos anteriormente, eficiente. Ahora bien, los sistemas de base de datos también deben proporcionar la fiabilidad de la información almacenada. Es decir, que ante cualquier caída del sistema o intentos de acceso sin autorización, la información siempre se pueda recuperar. ¿Sí? Y por lo tanto, si esos datos que van a estar ahí en esa base de datos, van a ser compartidos entre distintos usuarios. Cuando hablamos de usuarios, chicos, ¿sí? Cuando hablamos de un usuario de base de datos, no necesariamente un usuario es una persona. Un usuario podría ser una aplicación que necesita acceder a esa base de datos para hacer alguna operación, ¿no? Por ejemplo, en un banco, ¿sí? Una base de datos de un banco puede ser accedida por distintas aplicaciones. Una aplicación que esté instalada en un dispositivo móvil, desde la que accede un cliente, por ejemplo, para ver su estado de cuenta, para cambiar sus datos de perfil, como mail, nombre, dirección. ¿Sí? A esa base de datos también puede estar accediendo personal, digamos, más especializado, como el DBA o el administrador de base de datos, para hacer alguna modificación en la estructura de la base de datos. Y acá un sistema gestor de base de datos no solamente acceden, digamos, usuarios personas, ¿sí? Sino que también acceden a aplicaciones. En este caso, a la base de datos esta la va a acceder nuestra aplicación Java. La aplicación va a ser un usuario de esa base de datos. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, ya sabemos en términos generales qué es un sistema gestor de base de datos. ¿Sí? A ver, ahí hay una pregunta ahí en el chat. A ver. Ah. Sí, el sistema gestor de base de datos que nosotros vamos a usar es MySQL. Y acá, aprovecho justo acá lo del chat, hay distintos sistemas gestores de base de datos. ¿Sí? Los más conocidos y de uso comercial, ¿sí? Los más conocidos y que son de uso comercial, es decir, que tienen licencia paga, aunque traen una versión gratuita, una versión express gratuita, son, por ejemplo, SQL Server. ¿Sí? SQL Server es un sistema gestor de base de datos que es de Microsoft. Microsoft tiene este gestor de base de datos. Hay otros, como por ejemplo Oracle. Oracle es otro gestor de base de datos, es de la empresa Oracle, justamente. Hay otros gestores que son de uso gratuito, ¿sí? Por lo menos, al menos una parte, que es, por ejemplo, MySQL. Otro gestor conocido es Postgre. Postgre es otro gestor de base de datos también gratuito. Nosotros puntualmente vamos a usar como gestor de base de datos a MySQL. ¿Sí? Ahora, pero ¿y qué tiene que ver SAM con todo esto? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver SAM con todo esto? Bueno, ya que estamos, les explico acá un poquito, para los que por ahí están medios perdidos. Imaginemos que la aplicación que nosotros vamos a construir no es una aplicación Java. Supongamos que es una aplicación web. ¿Sí? Entonces, en una aplicación web, más o menos ustedes ya están cursando Web 1, ¿qué necesita para alojar una aplicación web? Y necesito un hosting, necesito un servidor en donde yo pueda alojar mi sitio web y, si es una aplicación, los módulos de negocio de esa aplicación. ¿Sí? Entonces, con SAM nosotros podemos emular eso. ¿Sí? SAM es una aplicación que tiene distintos módulos. ¿Sí? Tiene un módulo que emula, por ejemplo, un servidor web. Tiene un módulo que emula, por ejemplo, un servidor de aplicaciones.
y tiene un módulo que es un gestor de base de datos. Es como que tengo todo en uno. ¿Sí? Entonces, instalando SAM, viene incorporado el gestor de base de datos que sería MySQL. ¿Sí? Pero ¿por qué no podemos instalar solamente el gestor de base de datos en lugar de instalar SAM? Sí, tranquilamente yo puedo instalar el cliente de MySQL, el gestor, el motor de base de datos, y usarlo a través de alguna interfaz gráfica, como por ejemplo PHP-MyAdmin, y a través de esa interfaz manejar mi base de datos. Pero ¿por qué hacemos instalar SAM? Porque ustedes después, en el laboratorio 2, van a utilizar, van a necesitar un servidor de aplicaciones, un servidor web también. Entonces, es como que tienen todo incorporado. Emulan con SAM, emulan todos esos servidores. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, bárbaro, entiendo que es un gestor de base de datos. Entiendo que es un software compuesto de varios módulos, ¿sí? En donde uno de esos módulos es el que me va a permitir crear la estructura de datos, ¿no? El espacio en donde voy a almacenar información. PHP-Admin es una herramienta, es una interfaz que me permite, a ver, si yo instalo el motor de base de datos, ¿sí? Para operar con él, lo tengo que hacer desde el símbolo de sistema, a través de comandos. ¿Sí? Instalo, por ejemplo, Oracle o instalo MySQL, instalo el motor, tengo que, desde el símbolo del sistema, operar con comandos. A veces eso, hay personas que no están acostumbradas y les interesa tener algo más gráfico, en donde puedan ver los dibujitos de las tablas, cómo están relacionadas. Entonces, ahí entra en juego PHP-MyAdmin. ¿Sí? Que teniendo el motor de base de datos, yo con PHP-MyAdmin puedo conectarme a esa base de datos, al gestor, al motor, y ver a mis bases de datos de una manera mucho más gráfica. ¿Sí? Y en lugar de tener que aprenderme comandos, puedo hacer operaciones usando un menú gráfico. Ahora, Postman es otra herramienta. ¿Sí? Postman, básicamente, para lo que sirve es para hacer peticiones REST cuando vos tenés una API creada. Cuando vos tenés una aplicación web que ofrece servicios que tienen endpoint, que vos podés llamar, ¿sí? Para hacer alguna operación, alojados en un servidor de aplicaciones. Postman te sirve para hacer eso, justamente. No es una interfaz para base de datos. Son dos herramientas totalmente distintas. Lucas, te preguntabas ahí. Bien, entonces, entendiendo que es un sistema gestor de base de datos, ¿sí? En donde básicamente yo puedo crear acá una base de datos, ¿sí? Yo puedo crear acá una base de datos y tengo herramientas para poder crear la base de datos y también para poder manipular la información que está en ellas. ¿Sí? El tema es, bueno, pero ¿por qué decimos que, por ejemplo, yo mencioné como gestores de base de datos recién, mencioné Oracle, mencioné MySQL, mencioné Postgre, mencioné SQL Server, ¿sí? Pero hay otros gestores de base de datos, como son, por ejemplo, MongoDB, Cassandra, ¿sí? Pero trabajan con otro modelo de datos. ¿Sí? Estos son gestores de base de datos relacionales. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en este módulo con base de datos relacionales. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo tengan en claro. Con respecto al modelo relacional, entonces vamos a poner por acá, modelo relacional, lo que tenemos que entender con respecto al modelo relacional, ¿sí? Es que lo utilizamos, dicen, el modelo relacional se utiliza, el modelo relacional básicamente, se utiliza un grupo de tablas para representar tanto los datos y las relaciones que existen entre ellos. ¿Sí? Cada tabla está compuesta por varias columnas y cada columna tiene un nombre único. ¿Cómo sería esto? Imagínenlo como una hoja de cálculo. ¿Sí? El modelo relacional me dice, bueno, si vos decís que en tu base de datos vas a tener un espacio para guardar datos de clientes, bueno, imagínate al espacio en donde vas a guardar los datos de cliente de esta manera. A tener un lugar con el título cliente,
¿sí? Y va a tener, así, una tabla. Justamente los datos se guardan en tablas, en donde cada tabla va a tener columnas, ¿sí?, que representan los campos. Por ejemplo, para el cliente, supongamos necesito el DNI, supongamos necesito el apellido, supongamos necesito el nombre, supongamos necesito, no sé, la dirección, ¿sí? Entonces, acá tengo lo que decía la teoría, ¿no? Que en el modelo relacional, para el modelo relacional se utiliza un grupo de tablas para representar los datos. En este caso tenemos representado a un cliente. Esta tabla va a estar compuesta por columnas, ¿sí? Y cada columna tiene un nombre único. DNI, apellido, nombre, ¿sí? Ahora, los datos van a ser las filas de esta tabla, ¿sí? Los datos van a ser las filas de esta tabla. Por ejemplo, una fila va a representar los datos de un cliente. Por ejemplo, con el DNI, no sé, 123, apellido López, nombre, no sé, María, que vive en Mitre 455, ¿sí?, representa un cliente, ¿sí? Es decir, en cada fila van a tener los datos de un cliente. ¿Mm? En el modelo relacional, a cada fila que representa un cliente, a cada fila que representa un cliente, la llamamos tupla, ¿sí? Es decir, que la tupla 123, López, María, Mitre, 455, ¿sí?, representa un cliente, ¿sí?, en el modelo relacional. Ahora bien, vos me estás diciendo que estas tablas o sea, no solamente representan los datos, sino que yo también en el modelo relacional puedo representar las relaciones que existen entre ellas. Bueno, algo que quiero aclarar es lo siguiente. ¿Vieron cuando ustedes están en la etapa de desarrollo de software? ¿Sí? Vieron que hay una etapa, las etapas del desarrollo de software en términos generales son el análisis, ¿sí?, el diseño, ¿sí?, luego viene la implementación, ¿sí?, y luego vienen las pruebas y el despliegue del producto, ¿no?, el despliegue y las pruebas del producto. En la etapa de análisis, ¿qué hacen ustedes? Tratan de entender la realidad, ¿no? Cuando les dan un enunciado, ustedes lo primero que hacen es leer el enunciado, tratar de entender de qué se trata, ¿sí?, y en esa misma etapa, ustedes empiezan a armar un modelo de esa realidad. Por ejemplo, usando un diagrama de clases, ¿sí?, y plasman de qué manera se relacionan esas clases, de alguna manera. Esa podríamos decir que es una implementación también, ¿sí? Hay una etapa de análisis, diseño del modelo, ¿sí?, y luego que tienen ese modelo lo implementan en código. ¿Estamos? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Cuando yo tengo que armar un modelo de datos, ¿sí?, lo primero que se hace es, bueno, tratar de entender el negocio. Una vez que hago esa etapa de análisis, empiezo a modelar cómo sería ese modelo de datos. Empiezo a crear un molde de cómo sería ese modelo de datos. En lo que es base de datos, y esto lo van a ver ustedes después en la materia base de datos, el cuatrimestre que viene, hay un modelo que es de un alto nivel de abstracción que se llama modelo entidad-relación, ¿sí? Yo lo voy a mostrar ahora de una manera muy, muy genérica, como para que nos caiga la ficha, ¿sí? Si leyeron la teoría, lo tienen ahí, para que se entienda. El modelo entidad-relación es un modelo, el modelo entidad-relación, es un modelo de un alto nivel de abstracción, ¿sí? Es un modelo que sirve más que nada para entender el negocio y poder interactuar con el cliente para preguntarle, che, mira, un cliente o un producto tiene tales características, se relaciona con tal cosa. ¿Sí? Sirve para entender el negocio, básicamente. Pero, como es muy alto su nivel de abstracción, es muy genérico, ¿sí?, tengo que bajarlo un poquito ese modelo, tengo que hacerle ciertas transformaciones
para que esté más cercano a la implementación en un gestor de base de datos. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos que modelar, ¿sí?, para un banco que un cliente puede tener más de una cuenta. ¿Sí? Supongamos que queremos representar eso. ¿Sí? Y nosotros necesitamos en la base de datos tener los datos de las cuentas, ¿sí?, y qué clientes son los que tienen esas cuentas. ¿Ok? Sabiendo que una cuenta puede tener más de un cliente, puede tener más de un titular. O sea, el titular de una cuenta podría ser el esposo y la esposa, por ejemplo, o el dueño de la empresa y sus socios. Y por lo tanto, un cliente también puede tener más de una cuenta. Puede tener una cuenta particular, puede tener una cuenta para la empresa. ¿Sí? Entonces, en el modelo relacional, ¿sí?, esto lo muestro por si ven algún dibujito de esta manera, van a tener de esta forma, ¿sí?, la entidad con un rectángulo, ¿sí?, y el nombre de la entidad, por ejemplo, cliente. Luego, sus atributos, sus características. Esto es muy parecido a cuando hablamos de clases. ¿Sí? Entonces, supongamos que de un cliente necesito esta información. Fíjense cómo podría modelar. Y con óvalos, ¿sí?, sus atributos, sus características. Entonces podrían decir, no sé, mira, a mí de un cliente me interesa conocer su ID, ¿sí?, el ID del cliente, el identificador, el número que representa el cliente en mi empresa. Podría ser el nombre del cliente. Podría ser, me sería útil también, por ejemplo, la calle donde vive, el domicilio podríamos llamarle. Me sería útil también, por ejemplo, la ciudad, donde, por ejemplo. ¿Sí? Te dirán, bueno, ¿y el teléfono? Bueno, si lo necesito, ¿sí?, si ustedes creen que es relevante el teléfono, lo pongo. Es una cuestión de simple, un modelo simple, por eso, para no poner tantos casos. Bien. Bueno, por otro lado, tenemos que en nuestra base de datos vamos a necesitar también tener los datos de las cuentas de esos clientes. ¿Sí? Por otro lado, podemos llegar a necesitar tener información acerca de las cuentas de ese cliente. Y de una cuenta podría llegar a querer, también voy a tener una serie de atributos, ¿sí?, donde podría tener, por ejemplo, como atributos, voy a poner así, no sé, el número de cuenta, podría ser el saldo que tiene esa cuenta. Otro dato podría ser la fecha en la que se creó la cuenta, ¿sí? Podría ser también relevante, ¿no? Bueno, ahora yo quiero dar a entender, ¿sí?, en este modelo, que un cliente puede tener varias cuentas y una cuenta puede pertenecer a más de un cliente. En el modelo entidad-relación, ¿sí?, en el modelo entidad-relación, esto se representa con un rombo. ¿Sí? ¿Estamos? Y para dar a entender, por ejemplo, que es una relación de muchos a muchos, poner así, lo puedo poner así. Puedo dar a entender, por ejemplo, que si me paro del lado del cliente, y miro la cuenta, quiero decir que un cliente puede tener muchas cuentas. En el PDF ahora me estoy dando cuenta que se los mandé al revés, mal al dibujito. Si me paro del lado del cliente, ¿sí?, para la cuenta, quiero decir que tiene muchas cuentas, hay una manito del lado de cuenta. ¿Ven? Entonces, si me paro en cliente, digo, tiene muchas cuentas. Si me paro del lado de cuenta y miro un cliente y pongo una manito de este lado, ¿sí?, bueno, son ramitas, quiero decir que una cuenta puede tener más de un cliente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esa relación yo le puedo poner un nombre, el que quiera. En la fotocopia, en el PDF, en el documento de Word, yo le puse impositor. Podría tener cualquier nombre. Yo le podría poner cliente-cuenta, poner. ¿Sí? Detalle de cuenta, no, cliente-cuenta o impositor, o un nombre que sea representativo. ¿Estamos? Bien. En este modelo, ¿sí?, lo único que estoy entendiendo acá, ¿sí?, lo único que estoy entendiendo acá es que voy a tener un cliente que puede tener varias cuentas y una cuenta que puede pertenecer a más de un cliente. En este modelo también yo puedo decir, bueno, ¿cómo identifico una cuenta dentro de todo el conjunto de cuentas? Que si yo tengo una entidad cuenta,
estaría dando a entender que voy a tener en el modelo relacional una tabla con muchas cuentas. ¿Cómo identifico de todas esas a una en particular? Tiene que haber una clave. Bueno, acá podría ser número de cuenta como clave. Acá lo subrayo. ¿Sí? Una línea sola. Porque acá lo que dibujen representa algo. Una línea doble es otra cosa. Ahí está. ¿Sí? Yo quiero decir que cuenta, el número de cuenta en cuenta es clave. Es decir, que yo a través de ese número puedo identificar dentro del conjunto de cuentas a una en particular. Y en el caso del cliente, podría decir, bueno, que el ID de cliente es clave. ¿Sí? Que yo puedo identificar dentro del conjunto de clientes a un cliente en particular a través del ID. ¿Sí? Esto lo van a ver en detalle, vuelvo a repetir, en la materia base de datos. ¿Ah? Nosotros que vamos a ver un salto, es como que vamos a pasar ya al modelo relacional. ¿En dónde? El modelo relacional, nosotros decíamos que tenemos tablas ya. ¿Sí? En el modelo relacional, si yo paso este diagrama al modelo relacional, lo que tendríamos sería algo como esto. Voy a tener una tabla por cada entidad. Es decir, que si yo tengo una entidad cliente, un rectangulito que dice cliente, voy a tener una tabla cliente. ¿Sí? Tabla cliente. Y las columnas de esa tabla van a ser los campos que tiene puesto en la entidad. ID de cliente, nombre, calle, ciudad. ID de cliente, nombre, calle y ciudad. Medio. Entonces, las columnas de esa tabla serían eso. Puedo checar la letra acá. Las columnas serían ID del cliente, hagan de cuenta que escribí todo ahí, el nombre, ¿sí? Y así, la otra columna va a ser ciudad. El orden en que pongo las columnas no importa. Calle. ¿Estamos? Por otro lado, si tengo la tabla cuenta, significaría que voy a tener en mi base, si tengo la entidad cuenta, significaría que en mi base de datos voy a tener una tabla cuenta. ¿Sí? Voy a tener una tabla cuenta, en donde las columnas van a ser, ¿sí? Las columnas van a ser los campos que tiene cuenta. En este caso tendría dos columnas. ¿Sí? Los títulos de esas columnas serían número de cuentas, por ejemplo, en mi ejemplo acá, y saldo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Número de cuenta y saldo. Bien. Ahora, cuando tengo una relación de muchos a muchos, ¿sí? A ver, yo pregunto, ¿en dónde tengo información de en qué tabla tendría los datos, la información de los clientes? Por ejemplo, si yo quiero saber de un cliente en particular su domicilio, por ejemplo, ¿en qué tabla buscaría? Es muy trivial la pregunta, pero muy obvia a veces. ¿En qué tabla buscaría? En la de cliente, exactamente, Gabriel. Sí, en la de cliente. Bien. Si yo necesito saber, por ejemplo, para una cuenta en particular, qué saldo tiene, ¿en dónde tengo esa información? Si yo quiero saber para la cuenta 5.000, ¿qué saldo tiene? ¿En dónde estaría esa información? En cuenta. Bien, perfecto. Ahora, si yo quiero saber qué cuenta tiene Juan Pérez, ¿en dónde está esa información? ¿En dónde estaría esa información? En cliente, bro. Se busca el nombre. En cliente tengo el cliente y en cuenta tengo las cuentas, pero no tengo ninguna tabla, ¿sí?, que relacione las dos, que me diga, el cliente tal, que cruce esos datos, ¿entiende? Claro, Viviana. A esa información acerca de qué cliente tiene qué cuenta, la tendríamos ahí, en esa relación, ¿no es cierto? Bien. Por lo tanto, ¿sí? Porque fíjate acá, mira, si yo tengo esto, tengo con el ID, no sé, 1, el cliente, a ver si puedo checar la letra, con el ID 1 tengo el cliente López, por ejemplo, que vive en San Luis, en la calle Colón, ¿sí?
Y acá tengo, con la cuenta es cuenta 1000, que tiene un saldo de 780.000 pesos. 780.000 dólares. Entonces, la pregunta acá es la siguiente. Si yo abro la tabla de cliente, tengo los clientes. Si abro la tabla cuenta, tengo datos de cuenta, pero no tengo información que me diga si esta cuenta es de López, porque supongamos que tengo acá otro cliente más. La ID 2, tengo Castro, que vive en San Luis también, y en la calle San Martín. ¿Ah? Tengo dos clientes, pero fíjense que no sé entonces ahora esta cuenta de quién es. ¿Sí? Esa información la tendríamos en esta relación. En esta relación nosotros podemos ver esto. Cuando tengo una relación de muchos a muchos, ¿qué información tengo acá? Y la información que voy a tener acá es a qué cliente le corresponde qué cuenta. Entonces, cuando ustedes tienen una relación de muchos a muchos, hay una tabla que se dibuja aparte que representa esa relación. ¿Sí? Si yo le puse a ese rombo cliente-cuenta, o le puse impositor, voy a tener una tabla cliente-cuenta o impositor. ¿Qué información va a tener esta tabla? Esta tabla va a tener dos columnas. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esas columnas? Los ID de las tablas que se relacionan. ¿Sí? Podría ser el número claro. Acá va a ser el ID de cliente, que es la clave de cliente, que es ID de cliente, que es la clave de cliente, y el ID de cuenta, la clave de cuenta, que en este caso es número cuenta. ¿Me entienden? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Ahora, en base de datos, ustedes van a ver que cuando modelan una entidad, como por ejemplo cuenta, ¿sí? Que tiene número de cuenta, saldo, ¿sí? Cuando modelan una entidad, la teoría dice que uno de esos campos sea clave. ¿Sí? Uno de los campos tiene que ser clave, tiene que ser capaz de identificar, uno o un conjunto de esos campos, tienen que ser capaces de identificar a una entidad en ese conjunto. ¿Sí? Tiene que haber siempre en una tabla una clave. ¿Vamos? A propósito, acá yo puse un ID, ¿sí? En donde vamos a suponer que cada vez que agrego un cliente, este número se autoincremente. Y acá, a propósito, le puse un número de cuenta, en donde el campo, el número se lo pongo yo. ¿Sí? Cuando agregue una cuenta, le pongo yo el número de cuenta. Pero quiero que sea clave, es decir, que no se repitan esos casos. ¿Ok? ¿Y cómo haríamos este modelo? ¿Cómo lo construiríamos? ¿No? Ahora lo vamos a ver. Bien. Bueno, ahora lo que queremos hacer es crear este modelo, ¿no? El que les pasé ahí por el chat. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar SAM. Una vez que ustedes lo tienen instalado, perdón, lo llaman, ¿sí? Tienen el panel, fíjense que acá en la barra de notificación, abajo lo tienen, y lo primero que vamos a iniciar es esto. Vamos a iniciar Apache. ¿Qué es Apache? Apache emula un servidor. ¿Sí? Es como si tuviese otro ordenador, emula otra computadora, ¿sí? Se va a comportar como servidor, y voy a iniciar MySQL. Es decir, estoy emulando que en ese servidor tengo un gestor de base de datos. ¿Ok? Una vez que inicié esos dos servicios, voy a entrar a MySQL. Lo voy a administrar. Y fíjense que lo que hace es abrirme en el localhost phpMyAdmin. Es decir, me va a abrir una interfaz gráfica a través de la cual yo voy a poder trabajar con mi base de datos. ¿Sí? Paciencia. Perfecto. Bueno, ahí una vez que tenemos levantado Apache y MySQL, vamos a ir a admin. Genial.
Perfecto, tarda un ratito. Yo tengo cambiada la configuración de localhost porque tengo otra aplicación funcionando. Y bueno, hasta que me ponga a retocar todo. Mm, bueno, salió mal. A ver, reintentar conexión. A veces puede ser también el antivirus que esté jorobando. Bien, bueno, acá tenemos abierta la interfaz de phpMyAdmin. ¿Sí? Ahí pasó Alberto el link de instalación de SAM. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Queremos crear nuestra propia base de datos, ¿sí? En donde vamos a recrear esas tablas como cuenta, cliente y la detalle de cuenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a bases de datos. Yo puedo tener en un gestor, ¿sí?, más de una base de datos. ¿Sí? Más de una base de datos. Es más, fíjense que acá, por defecto, trae unas 5 bases de datos. ¿Sí? Algunas son de uso interno de MySQL y otras son de prueba. ¿Sí? Esta que dice test. Bien, phpMyAdmin es solamente la interfaz que nos va a permitir trabajar con la base de datos. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer acá? Crear una base de datos. Entonces lo que vamos a decir acá es crear base de datos. Tienen arriba la pestañita crear base de datos. Eco. Estamos en base de datos, le damos a dar un nombre a la base de datos. Pongámosle banco. Eco. Y una vez que le pusimos el nombre, le vamos a decir crear. Genial. Fíjense acá. En el panel izquierdo me figura que tengo mi base de datos banco, que es en donde estoy parado. Fíjense que arriba les dice en la barra del título, están en la base de datos banco, ¿sí? Pero no tiene ninguna tabla esta base. Entonces vamos a crear la primera tabla. Vamos a crear la tabla cliente. Bien. Tenía 4 columnas esa tabla, ¿no? Crear. Genial. Perfecto. Bien. El primer campo era ID cliente. Puedo ponerle ID-cliente o ID cliente. Yo aconsejo todo junto. Bueno, ustedes como ustedes quieran. ID, está bien. ID-cliente. En este caso, lo que queremos hacer es que el ID del cliente sea autoincremental. Es decir, yo no tenga que cargarlo, que automáticamente se genere. Entonces, tildo esta opción. ¿Vieron acá donde dice AI, que es autoincremental? Tildo. Y automáticamente me lo pone al ID como clave primaria. ¿Sí? Fíjense, por el hecho de haber marcado autoincremental. El otro campo era nombre. Vamos a poner ya el otro campo, nombre. Lo normal, chicos, la buena práctica es que haya un campo para el nombre, haya un campo para el apellido, ¿sí? Nosotros acá estamos haciendo una mala práctica porque para achicar el modelo y ir más rápido, ¿no? Pero lo correcto es un campo por cada dato que yo necesito. Los campos tienen que ser atómicos. Una vez que le di el nombre, elijo el tipo de dato que voy a almacenar, ¿sí? Y bueno, yo quiero guardar acá una cadena. ¿Cómo? Con varchar. El varchar indica que es una cadena. Y le doy una longitud. ¿Sí? Si ustedes dicen, bueno, para el nombre voy a reservar 30 caracteres, por ejemplo. Si ustedes usan menos, guarda menos. No es que si el nombre ocupa 20 caracteres, va a guardar los 20 y 10 espacios en blanco. No. La ventaja del varchar es que, está bien, el máximo es 30, pero si yo pongo cadenas más cortas, ocupan ese espacio más corto. ¿Sí? Ahorra espacio. El otro es calle o domicilio. Solamente el tipo de datos. Acá calle. Fíjense que por ahora estamos determinando el nombre del campo, el tipo de dato, ¿sí? Y en el caso del ID, que quiero que sea autoincremental en este caso, tocamos esta propiedad. Hay otras propiedades que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando. ¿Sí? La calle también sería un varchar y podría ser de 30 caracteres también. Y el otro podría ser ciudad. También ponerlo de 30 caracteres, cualquier cosa. Si hace falta más, se puede modificar esto. Bien, una vez que tenemos esto, le decimos guardar.
Fíjense que ya les va a quedar creado dentro de banco, ¿sí? Dentro de banco les quedó la tabla cliente, ¿sí? Bien. Ahora lo que quiero es, dentro de banco, una nueva tabla que va a ser la de cuenta. Eso, puedo hacer un clic ahí en nuevo. Señor, vieron ahí a la izquierda, un clic en nuevo. Eso. Y esta tabla va a tener, el nombre de la tabla va a ser cuenta. Cuenta. Y acá ya le vamos poniendo los campos. Ya te la dio con 4 espacios. Nosotros vamos a usar 2 nada más. El primer campo es número de cuenta. Puedes abreviarlo, NRO cuenta. Bien. Este va a ser entero, pero no quiero que sea autoincremental, ¿sí? No quiero que sea autoincremental. Después les digo cómo lo pongo. Fíjate acá en donde dice índice. A ver si yo desde acá lo puedo poner como clave primaria. Es primary, primario, ¿sí? Esto significa exactamente que número de cuenta no va a ser autoincremental, pero es mi clave primaria, ¿sí? Es la que va a garantizar que no existan en esta tabla 2 cuentas con el mismo número. Continuar, le decimos ahí. ¿Vieron dónde eligió él? Acá en donde dice índice, ahí descolgó y eligió primario. Número de cuenta. Perfecto. El otro campo es saldo. Podría tener un campo fecha de creación, ¿sí? Por ahora no lo vamos a hacer tan complejo. Acá en saldo yo quiero guardar plata, y un número real, en realidad. Entonces puedo ponerlo como doble. Con doble estaría bien. Perfecto. Bien, esos son los dos campos que va a tener, los dos únicos campos que va a tener mi tabla cuenta, ¿no? A ver si me la deja guardar así, dejando los otros en blanco. Perfecto. Fíjense que ya tienen las dos tablas, cliente y cuenta, dentro de banco. Genial. Perfecto. Bueno, ahora viene la más compleja, que es la tabla que va a relacionar a estas dos, ¿sí? Que era la que se llama en la fotocopia, en el PDF, en el documento de Word, figura como impositor, y acá nosotros le pusimos cliente-cuenta, ¿no? Entonces vamos a crear esta nueva tabla, ¿sí? Que se va a llamar cliente, exactamente, cliente cuenta, le puedo poner, o cliente-cuenta, como vos quieras. Perfecto. Uno de los campos es ID de cliente. Viste que le pongo el mismo nombre que la clave en cliente, ¿sí? Y el otro campo es número de cuenta, NRO cuenta la había puesto. En la tabla cuenta, la clave era número de cuenta. Perfecto. Bien. Por ahora los dejo así nada más. Y le digo guardar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahí está. Por ahí suele fallar. Mirá, si vos te parás ahora en la tabla banco, quiero que veas esto. Parate en la tabla banco. Bien. Si vas a vista diseñador, arriba a la derecha, fíjate que tenés las 3 tablas. Vos las podés mover, es medio engorroso, pero fíjate, gancho, suelto, sí, no es el mejor IDE para trabajar. Ahí, el mejor manager. Perfecto. Fíjense que no aparecen las relaciones, ¿sí? Acá me tendría que decir que este número de cliente es este, y acá me tendría que decir que este número de cuenta en cliente cuenta es ese número de cuenta. No aparecen las relaciones. ¿Cómo las pongo las relaciones? Bueno, nos vamos a parar en la tabla, cliente cuenta, acá a la izquierda. Fíjense que cuando me paro en la tabla cliente cuenta, cuando estoy en examinar, me muestra si tiene datos, y no tiene nada. Esta tabla está vacía, no hay datos todavía, ¿sí? Me voy a ir a estructura. Cuando me paro en la pestaña estructura, fíjense que me muestra los campos que teníamos, ¿no?
ID de cliente y número de cuenta. Bueno, ahora yo quiero establecer esas relaciones. Que el ID de cliente que está acá hace referencia al ID de cliente de la tabla cliente. Y el número de cuenta que tengo acá hace referencia al número de cuenta, que es clave en cuenta. Entonces, para hacer eso, hago clic ahora en la pestaña Vista de relación. Y acá hago lo siguiente. Acá pongo esas restricciones. La primera restricción que voy a poner es que de esta tabla, el ID de cliente, no hace falta que le pongas un nombre a la restricción, se lo pone solo MySQL, el PHP MyAdmin. Ahí, un clic y digo, el ID de cliente de esta tabla, que está en la base de datos banco, hace referencia de la tabla cliente, ¿sí? Hace referencia de la tabla cliente al ID de cliente. ¿Ves que te lo completo? Bien. Añadí la otra restricción. La otra restricción es lo mismo, pero con número de cuenta. Vos le decís, el campo número de cuenta de esta tabla donde estoy parado hace referencia de la tabla cuenta al ID de cliente. Estos campos que están acá, ¿sí? Son los de la tabla cliente cuenta. Entonces, por eso estoy diciendo, el ID de cliente de esta tabla cliente cuenta hace referencia de la tabla cliente a su clave, que es ID de cliente. Este campo, que es de la tabla cliente cuenta, que es número de cuenta, hace referencia de la tabla cuenta a su clave, que es número de cuenta. Y le digo guardar directamente. Perfecto. Si nosotros ahora nos paramos nuevamente en la base de datos banco y vamos a la vista diseñador, ahora sí aparecen representadas las relaciones. ¿Sí? Que lo que está diciendo acá, eso, si vos lo movés se ve más clarito. Si vos le decís ahí, está bien, vos sos más detalle. Vos le decís, le decís ahí que el número de cuenta en cliente cuenta, ese número de cuenta hace referencia al número de cuenta, y lo mismo allá arriba con cliente. Si ustedes vieron que si yo cierro el modelo y vuelvo a entrar, se desacomoda otra vez. Puedes hacer un clic acá en el disquete, este chiquito, un disquete de eso, y le digo guardar página, entonces se guarda, le podés poner el nombre que quieras, un nombre arbitrario, que vos quieras, y lo guarda. Entonces cada vez que abras, no tenés que andar arrastrando el modelito. ¿Sí? Perfecto. Bueno, hasta ahí hemos logrado crear el modelo. ¿Sí? Hasta acá hemos logrado armar nuestra base de datos. Ya vamos a trabajar con ella. ¿Qué pasa si yo quiero pasarle este modelo, ¿sí?, a los demás integrantes de mi equipo para que trabajemos sobre un modelo idéntico? ¿Sí? Para que ellos no lo tengan que crear. Yo ya lo creé, entonces lo quiero exportar para que ellos lo puedan usar. Entonces ahí vamos a ir a exportar. ¿Sí? Siempre asegúrense de estar parados en la base de datos banco, en la base de datos, no en una tabla. Vieron que ya están en la base de datos banco, entonces exporta la base de datos completa, ¿no? Bien. Entonces, cuando fueron a exportar, directamente le decís exportar, y él te lo va a exportar en un formato SQL. SQL es el lenguaje que usa el motor de base de datos para que yo pueda trabajar con él. Exportar. Bien. Fíjense que les descarga un archivito con extensión SQL. Te voy a pedir, Gaby, si lo podés pasar por el chat, por acá por el Zoom, o por WhatsApp. Ahí está. Bueno, ahora Joaquín, ¿sí?, no tiene la base de datos de el banco. Entonces, la quiere recrear en base al script que le pasó Gabriel. ¿Cómo hago para poder importar ese script? Lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos en blanco. ¿Sí? Primero que vamos a hacer acá es decir, vamos a crear una nueva base de datos, y le pones el nombre que vos quieras. No necesariamente tiene que llamarse banco, puede tener el nombre que quieras. Ponerle banco Joaquín. Bueno.
para que vean que el nombre puede ser. Tiene que ser siempre un nombre representativo, pero todo junto, Joaquín, por las dudas. Así que esto hay que tocarlo con... Ahí. Y crear. Y le decimos crear. Perfecto. Bien, entonces, estando parados ahora en la base de datos, ¿sí?, en blanco, el trabajo de él va a ser importar. Va a hacer clic en el botón seleccionar archivo y va a buscar en las descargas, donde él descargó, el archivito SQL, que se llamaba banco. Lo guardaste en el escritorio. Y la guardaste en el escritorio. Perfecto. Abrir. Y directamente, fíjate, abajo de todo, Joaquín, abajo debe tener un botón continuar o abajo es continuar. Genial. Importa el script y lo ejecuta. Ese script tiene una serie de sentencias, de instrucciones, escritas en lenguaje SQL, que lo que hacen es crear todo el modelo nuevamente. Fíjense que en la base de datos Banco Joaquín tiene las 3 tablas ya creadas. Si Joaquín va a vista diseñador, a la derecha, donde dice más, si no aparece, en donde te dice más, eso, diseñador, y fíjese que tiene el modelo. Es medio complicado moverlo. Engancho, arrastro y suelto. Y lo mismo que le decía después que le dije hoy a Gabriel, cuando logres armar el modelito y que te quedó como te gusta, guardarlo. Exactamente. Guardar página, le pones un nombre arbitrario que vos quieras. Exacto. Y ya queda guardado. Bien. Bueno. Muy bien, don Joaquín. En el documento que les envié por mail, ¿sí?, que dice guía 8, tienen en la página 29 este modelito. ¿Sí? Dice, en la empresa Construir Sociedad Anónima necesita llevar un registro de las herramientas disponibles en el obrador. Los empleados quieren tener acceso a él y un registro detallado de qué herramientas retiran y devuelven los empleados. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir, no vamos a poder hacer esto, agregar herramientas, todavía no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Seguramente lo van a hacer en un rato con la profe Cristina. Entonces, lo que les voy a pedir es que vayan armando este modelito. ¿Sí? Lo único que les voy a decir es que, por ejemplo, estos campos, que son ID, los que dicen ID, ¿sí?, son autoincrementales, como hicimos el ID de cliente. ¿Ah? Y fíjense que en empleado hay un campo, ¿sí?, los que dicen ID y tienen la llavecita amarilla, ¿sí?, los que dicen ID y tienen la llavecita amarilla, ¿ven?, esos son autoincrementales. ¿Sí? El DNI es solamente clave. ¿Sí? Es solamente clave. Entonces, lo que voy a hacer es abrir los grupos, abrir las salas y van a construir ese modelito. La idea es que lo haga uno del equipo, lo exporte y el resto lo importe. ¿Sí? Ahí voy. Seguimos. Estamos cargando un empleado, ¿sí?, desde el modo no gráfico. ¿Sí? Y acá teníamos. Entonces, lo primero que teníamos que cargar era el autonumérico, después teníamos que cargar el DNI, luego venía el apellido, luego venía el nombre, ahora viene el acceso y luego el estado. ¿Sí? A ver si vamos bien con los campos. El acceso le podríamos poner 1, ¿bien? Y le podríamos poner el estado, a ver si estamos bien con los campos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que no me olvido de nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deberían dar esto, ¿sí? Por las dudas, yo voy a hacer un control C por si me equivoqué en algo, puedo volver a pegar la consulta, ¿sí? Ustedes por las dudas, cuando tienen la duda de alguna consulta que estén escribiendo, ¿sí?, ¿les sabe poner la comillita? Yo le puse la comillita simple, nada más que en los nombres de las personas. Los numéricos traté de no ponerle comillas, vamos a ver si me los recibe sin comillas.
Vamos a ver si me larga algún error. Me lo imprimió sin problema. Fíjense que solamente le puse la comillita simple en la parte de string. Y en la parte que era numérica ignoré las comillas y le puse nulo al primer campo también sin comillas. Y me lo debe haber ingresado correctamente. Yo me paro porque no me largo de error, me dice una Y. Y fíjense que acá está Arián. Acá está Arián ingresado. Esa es la forma de darle de alta a Arián. Bien, ahora, yo quisiera hacer alguna consulta, ya que tengo 3 empleados. Por ejemplo, me gustaría preguntar por el empleado 222. Vamos a preguntar por un empleado en particular. Entonces yo podría preguntar por el atributo DNI. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago para consultar? Me voy a ir acá al modo SQL, y como ya saben, acá abajo puedo seleccionar. ¿Bien? Miren, tengo 2 opciones de seleccionar. Una donde yo menciono alguno de los atributos, o todos. Por ejemplo, yo quiero mostrar todos los datos, o algunos. ¿Sí? Acá pongo todos los que quiero mostrar. Si quiero mostrarlos a todos, me conviene poner el asterisco. Pero si yo quiero mostrar solo algunos campos, por ejemplo el DNI, el nombre y el apellido, entonces me conviene mencionarlo así uno por uno. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, yo solo quiero que me nombre, ya que voy a preguntar por el DNI, que me nombre el nombre y el apellido del empleado nada más. No quiero todos los demás atributos, el acceso y el estado, ni nada de eso. A mí me interesa el nombre y el apellido. Y lo puedo mencionar así, de esta manera. ¿Bien? Y puedo decir, muéstreme el nombre y el apellido, donde el atributo DNI, bien, DNI, bien, este atributo que está acá, es igual a 222. ¿Bien? Entonces yo voy a poner continuar, y ahí me tiene que mostrar el empleado que tiene el atributo 222. ¿Sí? El nombre y el apellido pedí yo, no todos los atributos. Ahora yo voy a pedir todos los atributos, para que ustedes puedan ver, bien, cómo se vería si yo menciono todos los atributos de un empleado. Todos los atributos donde el DNI es igual a 111. ¿Sí? Ahora vamos a mostrar un empleado con todos sus atributos, no solamente el nombre y el apellido, sino con todos los campos. ¿Sí? Acá lo mostramos a Joaquín Gómez. Con todos los campos. Fíjense que ahora estoy mencionando, como puse el asterisco, ¿sí? Como yo puse el asterisco, me mostró todos los atributos, no solamente el nombre y el apellido. Y puedo hacer otras operaciones más, ¿sí? Puedo hacer operaciones de borrado y de modificación. Supongamos, queremos, Joaquín, ¿tenés segundo nombre? Gonzalo. Bueno, vamos a agregarle el segundo nombre a Gonzalo. Entonces para eso vamos a tener que hacer un update, ¿sí? Le vamos a querer cambiar justamente el segundo nombre, ¿bien? Del empleado con el DNI 111, ¿bien? Entonces, ahora vamos a intentar hacer un update. Vamos a ir acá, vamos a elegir update, que es la modificación, ¿bien? Y acá estoy preguntando por el empleado con el DNI igual a 111, bueno, ¿qué le quiero cambiar a este empleado? ¿Le quiero cambiar el ID? No, porque acá fíjense cómo es esto. Modifique de la tabla empleado, ¿sí? CTE los campos, yo le podría cambiar todos los campos menos el ID, porque si yo le cambio el ID, podría agarrar y modificar un autonumérico o una clave primaria, y eso no está permitido. Les va a traer error si quieren cambiar una clave primaria. Entonces yo ya sé que ni el ID ni el DNI los voy a poder cambiar porque, bueno, acá justamente Joaquín puso que el DNI también era clave. Entonces no me lo va a dejar cambiar tampoco al DNI. ¿Bien? Puedo cambiar los otros atributos. Podría cambiar el apellido, que no me interesa tampoco cambiárselo, solamente le voy a cambiar el nombre. ¿Sí? O sea, después de la palabra set, yo tengo que nombrar qué campo quiero cambiar. Entonces, bueno, vamos a poner que acá le vamos a agregar doble nombre. ¿Sí? Le voy a dejar la comillita simple. Le vamos a poner Joaquín Gonzalo. ¿Sí? Ahí yo le pongo Gonzalo, y los demás campos tampoco me interesa cambiárselo, así que los borro todos. Porque me trae todas las opciones el automático de acá abajo, ¿sí?
la plantilla que me trae. Entonces yo lo que pedí es que de la tabla empleada cambie el atributo nombre de Joaquín, y el empleado que estoy tratando de modificar es el que tiene el DNI 111. No es que a todos, si yo no le aclaro qué empleado quiero modificar, a todos le va a poner este nombre, a todos los empleados. Y yo quiero que solamente al empleado con este DNI le cambie el nombre, ¿sí? Y no a todos. Entonces, bueno, ahí voy a poner continuar, ¿bien? Es más, puedo simular la consulta, ahí me dejaba simular la consulta. Entonces yo voy al empleado, ¿sí? Y van a ver que Joaquín ha sido modificado y se le ha colocado, ¿sí? Y recuerden que yo podría haber cambiado que Joaquín pasara a ser inactivo, o sea, le podría haber cambiado otro nombre, de que sea inactivo el empleado. Oye, esperen que se me fue a otra hoja, ¿bien? Esa es una modificación. Podría borrar también, ¿sí? Vamos a ver a quién borramos. Voy a parar acá. Vamos a borrar a Adrián, que es el último que ingresé, ¿sí? Lo voy a borrar. Entonces me voy a ir al SQL de nuevo, voy a elegir Delete, ¿sí? Quiero borrar de la tabla empleado, ¿a quién? A el empleado con el DNI igual a 333. Y ahí lo estaría borrando, ¿sí? No es complicado teniendo toda esta ayuda acá abajo, que me lo trae ya preformateado, ¿sí? Puedo simular la consulta yo o hacerla efectivamente. Voy a simular, a ver qué pasa cuando la simulo. ¿Bien? ¿Ves? Acá me está diciendo esto. En la simular lo que va a ocurrir es esto. Bueno, pero la voy a terminar borrando de verdad. Ahí me pregunta, ¿estás seguro que quiera borrar a este empleado? Sí, le voy a poner que sí lo quiero borrar. Y aquí me paro, voy a ver que ya no está más el registro del compañero, ¿sí? Si yo quisiera en este momento listarlo, me debería decir que no existe, si no me debería alargar nada. Voy a listar todos los campos con el DNI 333. Y no me debería dejar, ¿sí? No me mostró nada, fíjense que me mostró nada. No hay nada. Lo que sí podría agarrar es poner dos empleados con el mismo apellido. ¿Sí? Por ejemplo, pongamos dos empleados con el apellido Gómez y luego tratemos de listar todos los que sean Gómez. Ese tipo de ejemplo podríamos pensar para la tarde, que ya ahora no nos queda casi nada. Para la tarde, ¿sí? A las 3 de la tarde nos volvemos a juntar, vamos a seguir practicando con estas tablas y vamos a trabajar con más de una tabla. ¿Sí? Vamos a trabajar con la tabla del empleado y vamos a manejar con las otras tablas. Lo que vamos a hacer a la tarde es cargar. Les voy a pedir a ustedes que carguen desde el lenguaje SQL las otras tablas también. ¿Sí? ¿Cómo sería cargar la tabla de herramientas? O sea, que ustedes carguen esta tabla y la otra desde comando, desde línea de comando. ¿Bien? Y carguemos varios empleados con apellido repetido para que después los listemos y preguntemos ya con el comando like. ¿Sí? Pues yo voy a cargar uno ahora sí rápidamente. Un empleado más Gómez, a propósito. Vamos a poner 44, vamos a poner también Gómez, a preguntar por dos Gómez, vamos a preguntar por Mariana Rosa Gómez, le vamos a poner también de acceso 1, y estado lo vamos a poner el 2, ¿bien? Yo acabo de cargar otra empleada Gómez para que me liste 2, ¿sí? Fíjense que cada vez que yo lo hago desde el modo gráfico, también me lo muestra en el modo SQL, para que ustedes vayan afirmando el lenguaje. Entonces yo ahora quisiera preguntar el apellido, es lo que quiero preguntar. Seleccióneme todos, bien, de la tabla empleado, donde el atributo apellido, bien, el apellido, sea, yo ahí puedo usar el comando like, bien. El comando like me deja buscar los parecidos, porque si no es necesario buscar estrictamente el mismo, podría ocurrir que yo tuviera... ¿cómo se llama? Que tuviera un parecido, que tuviera... Gómez, con S, por ejemplo. Claro. Podría suceder que sea Gómez con minúscula, con mayúscula, que vaya Gómez, claro, con S. Bien, ponerle que hubiera un Gómez con S.
yo quiero que me tome todos los Gómez, puedo poner este comodín. Bien, que empiece con Gómez y que después de la E venga cualquier cosa. Entonces le pongo el comodín. Podría ir una letra antes de la G y también le pongo un comodín al comienzo. Pero que tenga la palabra Gómez. O sea que si yo tuviera un apellido, ¿sí? Ignoraría minúsculas y mayúsculas al usar el comando like y ponerle que yo tenga Gomero, un apellido. Me lo tendría que tomar con el comodín. Pero vamos a probar así con el comodín. Vamos a ver qué larga. Bueno, ahí me está tomando a Joaquín y a Mariana. ¿Bien? Los dos empleados que tienen el apellido. Justamente acá tenemos dos que tienen... justamente yo podría cargar un Gomina y poner el comodín desde antes, de manera que me tome a Gomina también. O podría decir todos los que empiecen con G. ¿Bien? Entonces podrían... Este tipo de pruebas son las que me gustaría que practiquemos a la tarde. Que busquemos, después podríamos empezar cuando tengamos cargadas las otras tablas, empezar a combinar consultas de 2 tablas, de 3 tablas. Por ahora, les pido a la tarde que probemos consultas sobre una única tabla. Luego, vamos a probar consultas de 2 o más tablas, ¿sí? Por ahora, probar esto, cargar datos y buscar y eliminar y modificar, ¿sí? A la tarde empezamos con ese tipo de actividades. Por ahora, ya terminó el horario, seguimos a la tarde, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, profe.